Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Gabriela, bienvenida a mi canal. Vamos a hablar de la retrogradación de Plutón en el signo de Capricornio. Primero vamos a hablar de Plutón, después de Capricornio, después de Plutón en Capricornio. Vamos a hacer un análisis en la vida personal, cómo va a impactar este último pasaje, ¿no?, de Plutón por este signo, y luego vamos a hablar en términos más colectivos, que es en donde, desde mi punto de vista, la cosa se pone tensa o un poco pesada, digamos. Así que si quieres saber qué es lo que nos puede traer esto a nivel social en los próximos años, ya mirando más hacia adelante, quédate hasta el final. Bueno, Plutón. Plutón, obviamente, más que cualquier otro planeta, está intrínsecamente ligado al poder, a lo prohibido, al sexo, a las masas, al inconsciente y a todo aquello que escapa de nuestro control. Los deseos más profundos, las manías, las compulsiones, las adicciones, las perversiones. Todo ello son palabras claves muy asociadas a Plutón, como ya habrás escuchado en varias ocasiones. Entonces, bueno, Plutón retrogradando, volviendo a Capricornio, va a impactar sobre todo a las personas que tengan planetas, puntos importantes en la carta, en los últimos grados de los signos cardinales, bien, Aries, Libra, Cáncer, Capricornio, o en los primeros grados de los signos fijos, Tauro, Escorpio, Acuario y Leo. ¿De acuerdo? Así que fíjate en tu carta si tienes algún planetita por allí, porque este Plutón va a estar ahí encima, ¿no? Durante mucho tiempo. ¿De acuerdo? Plutón en la astrología, entonces, es sinónimo de poder, de pérdida, de transformación. Y como regente moderno de Escorpio se relaciona mucho con lo inconsciente, con las sombras, con lo oscuro, lo oculto, el tabú. Está íntimamente relacionado a cuestiones, como dije, de poder y de control, así como también a los procesos de transformación, de ciclos de muerte que todas las personas vivimos en algún momento de nuestra vida, bien sea en términos simbólicos como en términos objetivos, reales. También este planeta nos enfrenta a algunos cuestionamientos, algunas interrogantes, tales como, por ejemplo, ¿cómo manejamos la sensación de no tener el control de todo? ¿Cómo nos relacionamos con la pérdida, con la muerte, con la impermanencia? ¿Resistimos a la evolución y al cambio o abrazamos estos cambios? ¿Cuáles son nuestros mayores miedos, nuestros mayores temores? ¿A qué le tenemos terror y por qué? Este planeta demora entre 15 y 20 años en cada signo, su vuelta completa alrededor del zodíaco, o más bien alrededor del Sol, ¿no? Demora unos 248 años, así que en algunos signos está en eso, en promedio, entre 15 y 20 años en un signo. Entonces, ¿qué pasa? Esto no significa que los 15 años o 16 años que Plutón ha estado en Capricornio ha estado fastidiándote la vida. No, evidentemente, bueno, en tu vida han habido altos y bajos, supongo. Porque si estás hace 16 años con tu vida fastidiada, pues entonces tendrás que cuestionarte por qué es así, qué es lo que está pasando con tu vida. ¿Bien? Hacerte este tipo de preguntas. Básicamente, entonces, es un tránsito muy largo, por lo tanto, van a haber momentos, van a haber algunos años en los que vamos a sentir muy fuerte, pero muy fuerte, todos estos cambios, estos procesos de transformación, dependiendo del planeta que haga aspecto con este Plutón, y van a haber otros periodos en los que la cosa va a estar tranquila. Es así. Vamos a ver Capricornio. Bueno, Capricornio tiene mucho que ver con la responsabilidad personal, nuestra relación con el espacio-tiempo, con las limitaciones, las reglas, las fronteras. Es el arquetipo ligado, vamos a decir, a el éxito, a construir seguridad material, a encontrar nuestro lugar en la sociedad. Es el tercer signo de tierra y está regido por Saturno. Saturno es el señor del tiempo, de las restricciones. Entonces los capricornianos suelen ser más bien rígidos, serios, ordenados, prudentes, y también concentran en sí mismo alguna de las, digamos, cualidades que uno espera ver en una persona adulta. Muchas veces se dice que hay jovencitos que son capricornianos y aparentan tener mucho más edad por la madurez que tienen. Esto es muy propio de Capricornio, o del ascendente en Capricornio también. Entonces, bueno, claro que todos los signos tienen luces y sombras. Entonces, en el lado oscuro, en el lado negativo de Capricornio, podrían, o cuando la persona tiene el Sol en Capricornio, o el ascendente en Capricornio, o planetas personales allí, etcétera, y esto recibe, tanto por tránsito como en los aspectos natales. Si es en los aspectos natales es peor, ¿no? Porque es el mapa de vida.
Si es por tránsito, bueno, sabemos que es durante un periodo, pero si estos planetas personales que en Capricornio reciben tensiones, aspectos tensos, cuadraturas, oposiciones, acá la persona, digamos que se puede volver materialista, tirano, especulador, frío, envidiosa, tacaños, conservadores, desconfiados, deprimidos, melancólicos, todo esto, ¿de acuerdo? Y por último, socialmente Capricornio representa todas las estructuras de poder, las instituciones financieras, los bancos, grandes corporaciones, naciones enteras, países, etcétera. Así como el territorio, digamos. Bueno, vamos a ver ahora en términos, digamos, en la vida personal, cuáles son aquellos puntos en los que, bien sea que Plutón ya estuvo transformando y trabajando dentro de ti a lo largo de estos 16 años, o bien sea que haya personas que todavía les queden como tuerquitas que ajustar en estos puntos que voy a mencionar ahora. ¿Bien? Entonces, a nivel personal, este tránsito, este retorno de Plutón en Capricornio marca como el cierre de transformaciones que son lentas, porque ya repito, Plutón está mucho tiempo en un signo, puede estar en un grado hasta 2 años, imagínense, entonces es mucho tiempo. De manera tal que, van a haber, como dije, personas que en este momento van a estar revisando ciertas cuestiones de las que voy a mencionar ahora y otras que ya las trabajaron, que ya cerraron ese capítulo de alguna manera. ¿Ah? Entonces, en los últimos años, este Plutón aquí por supuesto, ha cambiado toda nuestra vida. Para algunos pudo haber sido en términos de enfermedades, de pérdidas de seres queridos, comienzos de matrimonios, divorcios también, el fin de una profesión, el comienzo de otra. Ya voy a hablar más de eso. Un largo proceso de transición profesional, mudarse a nuevas ciudades, a nuevos países, haberse convertido en jefes, en supervisores, ¿sí? Y también cuestiones que tienen que ver con el dinero, ¿no? O haberse vuelto más pobre o haberse vuelto más rico. Eso le pasó a mucha gente también porque tuvimos muchas crisis económicas durante el tránsito de Plutón en Capricornio. Entonces, este signo va a estar en el último grado, en el grado 29, desde el 1 de septiembre hasta el 19 de noviembre. Luego se va para el signo de Acuario definitivamente y no vamos a ver más en nuestra vida a Plutón en Capricornio. ¿Cuáles son las áreas de cambio o de, en que esto se puede estar como tambaleando un poquito? Primero, pudo haber, voy a hablar en términos de que vaya a pasar ahora, pero entiendan que muchas personas ya pasaron por esto. ¿Ah? Y otras van a estarlo revisando y otras lo van a pasar ahora, porque tienen planetas personales allí, en el grado 28, 29, primero de los signos fijos. ¿Ok? Esto que quede claro. Entonces, cambios en el área de estudio. Si, por ejemplo, tu formación académica se ubica dentro de lo que sería como, ¿no?, un mundo profesional, como un pilar dentro de tu vida, bueno, esta es una de las estructuras que para muchos podría sufrir grandes cambios. Entonces es bueno que puedas cuestionarte si hoy te identificas, si te sigues identificando con esa área de actividad o con esa área de estudio, de profundización, etcétera, o si crees que a lo mejor, bueno, estás en una etapa en la que podrías cambiar de rumbo. Y esto va relacionado con el siguiente punto que tiene que ver con un cambio de carrera, una transición de carrera. Muchos de nosotros pasamos por un proceso de transición de carrera durante estos años. Incluso otras personas fueron despedidas de su trabajo y tuvieron que reestructurar toda su vida, toda su economía, ¿cierto? Entonces este es un momento para revisar, porque está retrógrado Plutón, entonces es un momento para preguntarse estas cosas, ¿no? Tomarse este periodo para evaluar si los planes, digamos, están siendo bien encaminados en términos de profesión, de carrera. Si, por ejemplo, estás estudiando en una determinada facultad, una universidad, bueno, podrías estar como con ciertas dudas de si realmente después vas a poder vivir de eso, de si eso, bueno, te va a servir para poder sustentarte. Con el advenimiento de las tecnologías, de las redes sociales, etcétera, mucha gente ha migrado justamente a las redes sociales, algunos manteniendo su profesión y otros directamente cambiando radicalmente lo que estaban haciendo. Entonces, ¿en qué lugar te ubicas tú en este sentido? Siguiente punto, que para muchos puede darse o pudo darse, es el tema de cambiar de país. Claro, evidentemente, en tantas crisis mundiales que estamos teniendo, la cantidad de inmigrantes que ha habido y de personas dispersas a lo largo del mundo, esto tiene mucho que ver con la territorialidad que mencionaba anteriormente. Entonces, muchas personas tuvieron que irse, algunos por la fuerza,
¿Ah? Y otros, bueno, por elección, porque querían irse, porque querían ir a trabajar a otro lado, porque querían ir a estudiar a algún lugar, etcétera. Entonces, estos movimientos de país, de territorio, que tienen que ver mucho con Capricornio, también pueden ser posibles. Luego también cambios en el estado social. ¿Y esto con qué me refiero con esto? Con que lo que dije anteriormente. Durante el tránsito de Plutón en Capricornio desde 2008, muchas personas tenían mucho dinero y terminaron quedando pobres, perdiendo todo el dinero, o casi todo el dinero, toda la fortuna que pudieran tener, o todos los ahorros, o lo que sea, debido a las crisis, ¿no? Que tuvimos varios años. Desde 2008 hasta 2012 hubo muchísimas crisis y muchas personas quebraron en ese periodo. Y otras personas eran pobres y ahora tienen mucho dinero. ¿Ah? Ese tipo de cosas se nota, se ve, basta con que mires para afuera de tu casa y lo puedas percibir. ¿Bien? Entonces, esto también se debe mucho, lo traigo a colación de lo que decía recién con el tema de las redes sociales. Muchos profesionales, por ejemplo, migraron a las redes sociales y con el gran alcance que eso da, evidentemente enriquecieron, bueno, vendiendo su conocimiento, ofreciendo cursos, servicios, consultorías, mentorías, lo que sea. ¿Ah? Las redes sociales democratizaron, digamos, el acceso a esos profesionales y, bueno, y muchos se enriquecieron. Eso es así, es una realidad. Así como dije, muchos otros se volvieron más pobres, están pobres hoy en día, no tienen dinero. Entonces, bueno, esto ya depende de la trayectoria personal de cada uno, en qué lugar te ubicas tú. ¿Bien? Y también otra cosa, ¿cuál es tu ambición? Capricornio tiene mucho que ver con las ambiciones. Entonces, si hoy estás pobre, ¿cuál es tu ambición? ¿Cuál es tu visión a futuro? ¿Cuáles son tus metas, tus objetivos para salir del lugar en donde te encuentras? ¿Bien? También, esto también está muy enlazado con el tema de cambios en la condición financiera debido a las rupturas familiares. ¿Qué pasa? Capricornio, Cáncer tiene que ver mucho con el hogar, con la familia. Capricornio tiene que ver con la imagen pública, la vida pública, ¿no? Es cuando yo salgo al mundo, me muestro, es mi carrera, ¿no? Entonces, si Cáncer tiene que ver con la familia, en ese eje siempre vamos a estar hablando de estas dos cuestiones. ¿Y qué pasa? Si hay una familia que está conformada de una cierta manera y de repente se viene una ola de divorcios, como ha pasado en las últimas décadas, muchísimas personas separándose y divorciándose, eso genera realmente una reestructura, un cambio y un quiebre en la condición financiera de ese núcleo familiar, porque ya no es más núcleo familiar. Las personas cuando se separan, cada uno tiene que buscarse su propio sustento y eso obviamente duplica o triplica los gastos de cada uno por individual. Eso es una cuestión de lógica, simplemente, de matemática pura. ¿Ah? Entonces, todos estos cambios estructurales que han habido en cuanto a la institución familia en los últimos años, que, por cierto, acá un comentario, muchos se han preocupado bastante por irla denigrando cada vez más y destruyendo cada vez más, a través de, bueno, los medios, en fin, diferentes leyes que salen y cuestiones que no vienen al caso, pero la institución familia está como tambaleándose, ¿no? En los últimos años. Entonces, esto produjo, sí, o puede producir, para algunos, cuestiones financieras importantes, ¿bien? Sobre todo después de una ruptura familiar. También para muchos hubo alguna especie de muerte psicológica, digamos, de procesos de depresión, de burnout, síndrome, ataques de pánico, todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque venimos de décadas de gente muy preocupada, muy obsesionada con la cuestión del éxito, de dinero, de mucho trabajo, de mucho exceso de trabajo sobre todo. Entonces, claro, esto muchas personas no lo saben manejar bien. No todas las personas somos iguales y no todos aguantamos lo mismo, la misma carga de responsabilidad, etcétera. Entonces, muchas personas hoy en día es asustador la cantidad de personas que tienen estas cuestiones de depresión y de ataques de pánico por la ansiedad que les genera todo lo que tienen que hacer en su trabajo, por ejemplo. Entonces, bueno, esto muchos lo podrían estar experimentando y aquí hay que encontrar siempre el punto de equilibrio. Bien, volvemos a decir, Cáncer Capricornio, equilibrio entre el hogar, la familia, lo que me da seguridad, lo que me da un descanso, etcétera, y bueno, el trabajo. No puedo estar todo el tiempo llevándome trabajo para casa y dejando de lado lo que realmente importa en la vida, ¿no? Que son los afectos, la familia, los hijos, los padres, los hermanos, en fin, la familia en general y el hogar, ¿no? Cuidar del hogar como un lugar de refugio, un lugar seguro, es importante.
¿bien? Para poder despejar nuestra mente, tomarse vacaciones cuando hay que tomarlas, no trabajar durante las vacaciones, un montón de cosas que la gente hoy en día no hace, no respeta los tiempos, en fin. Y por último, también cuestiones de, bueno, no por último, no, penúltimo. El penúltimo es el tema de las enfermedades y de las muertes físicas. Muchas personas durante este tránsito en Capricornio tuvieron, de Plutón en Capricornio, obviamente que pasaron por profundas pérdidas, muchas transformaciones, pérdidas muy dolorosas debido a enfermedades, en fin, cuestiones que tienen que ver con la muerte física mismo. ¿Ah? Sobre todo, repito, personas que tengan, que hubiesen tenido a este Plutón tocando planetas personales. ¿Bien? Pudieron haber pasado por momentos muy embromados en cuestiones de salud o de salud de la familia, perder seres queridos. Y por último, el último punto que me parece como el más luminoso, vamos a decir, de este tránsito de Plutón, que tiene que ver además con el tema familiar que mencionaba recién, es que muchos podrían también convertirse en mamá, en papá, siguiendo esta línea del eje Cáncer-Capricornio, que tiene que ver mucho con la familia, con el hogar. Si bien los hijos tienen que ver más o tienen más analogía con Leo, con la casa 5, la casa 4 también habla mucho de eso, ¿no? De tener niños en casa, de formar una familia. El nacimiento de un nuevo ser transforma profundamente la vida de un ser humano y debe ser las transformaciones más profundas e intensas que un ser humano puede vivir. Entonces, esta es una de las manifestaciones más bellas de Plutón, siempre cuando se genera esto, cuando ocurren estas cosas. ¿Bien? Así que muchos podrán ser mamás o papás también, y a lo mejor muchos ya lo fueron en estos años anteriores. Vamos ahora a hablar del tema colectivo, ¿no? El tema colectivo, el tema social, mundial, etc. Acá vamos a encontrar algunos temas relacionados a las disputas de poder, ¿tá? Algunos conflictos actuales pueden ganar como nuevos capítulos, como en esta larga película que se está generando a nivel del mundo. Entonces, bueno, hay que estar atentos a todo lo que ocurre en Taiwán, en China, Corea del Norte, Corea del Sur, bueno, los países de África, en Gaza, Rusia, Ucrania, en fin, ¿no? Las disputas de poder. Bien, esto va a colación con el siguiente punto, tiene que ver con las guerras. ¿Qué pasa? Recordemos que cuando Plutón estuvo en Cáncer y en Leo, en el 1919 y después en 1939, que fue cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, justamente tuvimos esos dos eventos, Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Ah? Y lo tuvimos en Cáncer y en Leo. Qué coincidencia, qué casualidad, ¿no? Justo en los signos opuestos está ahora Plutón, en Capricornio, y luego va a estar en Acuario. Entonces no es de extrañar que volvamos a escuchar algunos ecos, ¿sí?, de estas historias del pasado. Bien. Luego, Plutón, vamos a mencionar acá el caso de Plutón para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está teniendo su retorno de Plutón. Recordemos que la independencia de Estados Unidos fue cuando Plutón estaba en el signo de Capricornio. Por lo tanto, ellos están teniendo su retorno. Es un año súper importante. Estos años, todos desde 2008, han sido cruciales para Estados Unidos y para el planeta, ¿no? Porque es la potencia que domina el mundo. Entonces, bueno, acá este regreso, digamos que puede ser, ya fue en estos años y ahora que se está dando como ese cierre, podría darse una gran disputa en estas cuestiones de la elección. ¿Sí? De la elección que vamos a tener el 5 de noviembre en Estados Unidos, que van a definir el futuro de este país. Bien sea que ganen los republicanos o los demócratas, bueno, digamos en cualquiera de las dos vertientes, el mundo, el mundo, porque, repito, Estados Unidos maneja los hilos de todo, pero el país, Estados Unidos específicamente, dependiendo de cuál sea el partido que gane, va a ser el rumbo que vaya a tomar. Bien, y son rumbos muy distintos. Entonces, acá es importante estar atentos porque Plutón se va de Capricornio el 19 de noviembre y ellos tienen la elección el 5. Entonces, tienen su elección bajo la última, digamos, vez que vamos a ver a este Plutón aquí. Vamos a estar atentos a ver qué pasa en Estados Unidos. También hay cuestiones que tienen que ver con lo radical, ¿sí? Y acá podría estarse tratando de un radicalismo tanto político como ideológico. Aunque yo pienso que la parte ideológica en sí la vamos a ver más con Plutón en Acuario. Ya lo voy a mencionar más adelante.
¿bien? Pero, ¿qué pasa? Capricornio está asociado mucho a las viejas tradiciones, a las viejas costumbres, a la cultura de toda la vida. Y claro, y hoy se ha modernizado todo, la sociedad ha tomado otros caminos, otros rumbos. Entonces, esto sacude mucho, ¿no? Esa cosa sólida de la que todos venimos. Nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, vivieron otro tipo de historia, de vida, ¿no? Construyeron otro tipo de sociedad, etcétera. Entonces, bueno, esta cuestión del radicalismo, ¿no? De lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer y hacia dónde hay que dirigirse ideológicamente y políticamente, etcétera. Bueno, eso también puede verse reflejado en este tránsito, en esta retrogradación. Después, un punto interesante también que tampoco tiene mucho que ver en sí con Plutón en Capricornio, pero es la antesala de lo que vamos a observar en los próximos años, y es el tema de la disrupción tecnológica, vamos a decir. Mucha censura en las redes sociales, bloqueo de redes sociales, ya lo estamos viendo, bloqueos en algunos países de algunas redes sociales, después encarcelamientos de personas importantes relacionadas a otras redes sociales. Hay cosas que no las puedo decir acá porque si no, bueno, el tema de YouTube es complicado. Entonces, bueno, acá es como la antesala, ¿no? De lo que se va a venir. Hay que estar muy atentos a lo que se viene en cuanto a la censura, ¿bien? En las redes sociales, porque van a estar censurando muchísimo a partir de ahora en adelante. ¿Ah? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Este Plutón en Capricornio retrogradando, digamos que genera esta disrupción tecnológica que le da como el mando después a Plutón en Acuario, como quien pasa, ¿no? Un mando al otro, para que este signo, entre comillas, futurista, luego pueda repensar y pueda reordenar las cosas. Pero esto no va a pasar sin antes que se genere un gran caos, un gran daño, ¿bien? Así como también relacionado con esto de la tecnología, por supuesto, que ya se empezó a gestar y bueno, se va a potencializar el tema de las tecnologías, de las inteligencias artificiales, que es una gran amenaza del momento, sobre todo en el ámbito laboral. ¿Ah? Mucha gente tiene mucho miedo sobre lo que va a pasar con sus trabajos una vez la inteligencia artificial se instale definitivamente en nuestras vidas. Ya está instalada, pero mucha gente todavía no es consciente de esto. Bueno, después otro punto interesante de Plutón en Capricornio a nivel mundial es el tema de algunas, bueno, amenazas nucleares, ¿no? Esto viene en relación con las guerras que ya mencioné. Y acá hay que estar atentos porque como este es un signo, es un planeta que tiene mucho que ver con las masas y con cuestiones nucleares, este puede ser un punto súper importante para desunir y unir, ¿no? A la gente. Hay que poner atención en lo que pasa en Rusia, bien, en Ucrania y también en el Medio Oriente, ¿no? Lo que está pasando en Israel, en Irán y en otros lugares. Porque imagínense que estas potencias todas tienen bombas atómicas, ¿verdad? Entonces pues, sería un desastre mundial que la cosa se fuese de manos, vamos a decir. Bueno, vamos a ver, estar atentos. También podrían haber en estos últimos meses, ¿no? De tránsito de Plutón por Capricornio algunas catástrofes climáticas, porque claro, Plutón está en un signo de tierra, ¿bien? Y se podría decir que pueden haber algunos terremotos, algunas cuestiones que generen bastante pérdida, vamos a decir, en algunas ciudades o en algunos países del mundo y como consecuencia de eso un empobrecimiento de países, de ciudades, de regiones. También podrían venirse inundaciones en estos próximos 2 meses porque vamos a tener un eclipse en Piscis en breve. En fin, está todo muy entrelazado, ¿no? Yo acá no quiero hablar de otras cosas para no confundirte, pero todo está entrelazado. Urano está en Tauro, retrogradando, también mucha tierra, ¿no? Yo creo que pueden haber varios terremotos, volcanes en erupción, todas estas cuestiones que pueden suponer una gran crisis económica y financiera para el lugar, el local o el país o la ciudad en donde eso ocurra. ¿Bien? Bueno, obviamente crisis económicas, al igual que cuando Plutón ingresó en Capricornio en 2008, que se produjo todo aquel quiebre, aquella recesión económica debido a la crisis inmobiliaria que hubo, que empezó en Estados Unidos, después salpicó para toda Europa, por supuesto. Bueno, al despedirse de Plutón de Capricornio puede decir, pues le voy a dejar otra crisis más. Un shock nuevo económico en grandes proporciones. Estemos atentos a ver qué pasa.
también sacudidas en la bolsa de valores, esto en cuanto a crisis financieras, ya estuvo pasando hace un par de semanas atrás y va a seguir ocurriendo. Esto puede temblar, ¿tá? Esto puede colapsar, el tema de la bolsa de valores. Y esto, aunque nos parezca muy ajeno, aunque no sepamos ni nada de matemática, ni de finanzas, ni de nada que tenga que ver con las finanzas de los países o con nada de eso, aunque no tengamos ni idea, eso nos impacta a todos. Siempre nos impacta a todos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Cuando queremos ver, ya la crisis se instaló y uno no sabe ni de dónde salió eso. Entonces hay que estar como muy atentos. Bien. Y por último, un punto súper importante que me gustaría mencionar es que yo estimo que se va a venir una gran crisis en la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas. Yo no sé si aquí todos saben lo que significa lo que hace la ONU, porque muchos repiten la ONU para acá, la ONU para allá, pero no todo el mundo sabe ni de dónde salió, ni cómo surgió, ni para qué sirve, si es que sirve para algo. A ver, vamos a ver, ¿cómo surgió la ONU? Bueno, luego de la Primera Guerra Mundial, hubo una serie de países que se reunieron y fundaron lo que se llamó la Liga de las Naciones en 1919. ¿Ah? Con el fin de establecer mecanismos de paz y cuestiones así, porque claro, venían de la Primera Guerra, etcétera, etcétera. Solo que en 1939 se desata la Segunda Guerra Mundial, con lo cual la Liga de las Naciones claramente no había servido para absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, una vez que pasa la Segunda Guerra Mundial y al haber visto el fracaso que fue la Liga de las Naciones, dijeron, no, esto vamos a disolverlo, vamos a crear otra cosa. Y acá es cuando en 1945, para sustituir esta Liga de las Naciones, se funda lo que es la Organización de las Naciones Unidas. ¿Bien? Voy a hacer un pantallazo breve de esto de la ONU porque es una crisis monumental lo que está viviendo la ONU hoy en día. Pero es importante saber de dónde viene. Bien, la ONU se creó entonces con Plutón en Leo, con Urano Urano en Géminis y con Saturno en Cáncer. ¿Bien? ¿Y qué pasa? Esta Organización de las Naciones Unidas, obviamente, cuando se creó, ya tenía como una cierta estructura, una base, porque, claro, ya venían de la Liga de las Naciones, ya algo habían intentado, aunque no les hubiese funcionado, tenían como una cierta base. Y fíjate tú cuáles son los países que fundan la Organización de las Naciones Unidas, cuáles son los 5 países fundadores. Curiosamente, ¿no? Son Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia y China. Qué casualidad que estos 5 países, hasta el día de hoy, siguen gobernando el planeta. Basta con que aprieten un botón y volemos todos por el aire. Básicamente eso, ¿no? Así como también ellos gestionan muchísimas otras cosas que ya te voy a comentar. ¿Qué pasa? Acá donde entran las cosas turbias, vamos a decir, de esta organización y que por eso digo que esto está en decadencia. Estados Unidos en aquella época ya era el país que representaba el capitalismo, per se. Mientras que en aquel entonces lo que sería la Unión Soviética representaba el comunismo. Comunismo-capitalismo no pega, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó? Un año después de haberse creado la ONU, se desata la Guerra Fría. Obviamente, ¿no? Y esto va de 2 años después, 1947 hasta 1989. Cuando después, se cae el muro de Berlín y ahí se desarma, se desintegra lo que es la Unión Soviética y claro, muchos festejaban como que había sido el fin del comunismo. Ahí conocemos a Rusia como tal, como la conocemos hoy, pero el comunismo nunca dejó de existir, ¿no? Eso fue como un pantallazo, digamos. Pero, curiosamente, 2 años después de haberse creado una organización que, en teoría, lo que querían era proponer la paz, establecer acuerdos entre los países, las naciones, para que poner paño frío, porque venían de 2 guerras mundiales, pues al siguiente año, a los 2 años, se inició una guerra fría. Fíjate, ¿no? Desastre, ya de entrada, ¿bien? Después tenemos 2 enemigos acérrimos también, que son Francia e Inglaterra, que desde los tiempos de que de los colonos, Francia e Inglaterra ya eran enemigos. Entonces, acá la pregunta que es increíble esto, porque si miramos la historia de estos países, ¿cómo es posible que se haya, y China, ¿no? China después con el Partido Comunista que lo funda en 1949. Bueno, ¿cómo es posible que se unan estos países, que la mayoría son todos enemigos, para fundar una organización que supuestamente tiene como fin esto de establecer la paz en el mundo y que a los 2 años se desate una guerra?
Es como mínimo curioso, es un poco extraño, ¿bien? Y además también es muy extraño que estos países, que además son enemigos, vayan a dictar a los demás países del mundo cómo tienen que vivir, qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Bien, eso es lo que hace la ONU, básicamente. Ahora, ¿cuál es el siguiente punto dentro de todo lo que la ONU hace? Porque la ONU es como un paraguas, ¿no? Debajo de la ONU está la Organización Mundial de la Salud, está bueno, UNICEF, está Médicos Sin Fronteras, está, bueno, un montón de cosas. Y entre todas esas cosas que hay, bajo ese gran paraguas de la ONU, está también el tema de la Agenda 2030, de la que todo el mundo habla, pero pocos también se han puesto a investigar profundamente qué es lo que significa esto. Bueno, la agenda se creó, no se creó, pero se oficializó, digamos, se aprobó en septiembre de 2015. Para septiembre de 2015 nosotros teníamos ya Plutón en Capricornio, ya teníamos en aquel entonces a Saturno en Escorpio y teníamos a Urano en Aries. Esos eran los tránsitos lentos, digamos, de aquel entonces. Bueno, y Neptuno ya estaba en Piscis, evidentemente. Pero Plutón ya estaba acá en Capricornio. ¿Qué pasa? Acá muchas personas escuchan hablar de lo que son las ODS o los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que, bueno, son esos 17 objetivos que plantean en esta agenda y que son objetivos que el límite se puso para 2030 porque, bueno, es el año en el que supuestamente la ONU tiene que haber alcanzado todos estos objetivos. ¿Bien? ¿Cuál es el problema de estas ODS o de esta agenda? Que sacan por completo la soberanía de las naciones. Estas élites gobiernan, controlan el mundo, todo esto que está por detrás de la ONU, controlan el planeta, ¿bien? Y son ellas las que manejan los cielos del mundo. No quieren que nadie más controle el planeta. ¿Bien? Son ellos los que dictan cuándo va a haber guerra, cuándo se va a dejar de hacer la guerra, cuándo se va a enviar comida a no sé dónde, cuándo van a empobrecer a otras ciudades o otros países y después van a intentar hacer con que se alimente para que esos países dependan de ellos, cuándo van a instalar una pandemia para que, ¿no? Te enfermo y después te doy el remedio. Y así con todo. Eso todo está bajo el paraguas de la ONU. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Esta Agenda 2030 trae lo que sería una idea de como un gran colectivismo. ¿Tá? Entonces, así como le quita la soberanía a los países, también se trata de que las personas actúen en grupo, en masa. ¿Bien? ¿Cómo se logra esto? Quitándole las necesidades individuales a las personas. Entonces, digamos que aquí las personas, desde hace muchos años, dejaron de razonar por ellas mismas, empiezan a pensar en masa. Eso es lo que han ido trabajando silenciosamente sin que tú te des cuenta. Desde las personas empieza a seguir una ideología que muchas veces ni siquiera sabe de dónde salió. Y es así como dividen a los pueblos, porque los pueblos divididos son mucho más fáciles de dominar, evidentemente. Entonces, ¿qué pasa? Esta ONU indica mucho cómo tenemos que comportarnos todos, cómo debemos educar a nuestros hijos, qué tenemos que comer, qué tenemos que estudiar, qué podemos leer, qué no podemos leer, qué podemos publicar en las redes sociales, qué no podemos publicar. Todo esto son directrices, ¿bien? De estas organizaciones. El problema es que no se puede tener una inclinación partidaria o ideológica en relación a los derechos del individuo porque los derechos son inherentes por el simple hecho de ser humano, por el simple hecho de existir. Entonces, claro, la ONU lo primero que hace es hacer o intentar que el ser humano como tal, como concepción, deje de existir, le quita todos esos derechos y lo coloca bajo esa cultura de la ideología política. Por eso es que hoy todo el mundo se arranca los pelos con todo el mundo y se pelea porque la izquierda, porque la derecha, porque el medio, porque arriba, porque abajo. ¿Bien? Entonces, ahora se promueve todo este colectivismo y se comienzan a fomentar los derechos del colectivo y de las minorías. Y así es como empiezan a embutir todos estos términos que conocemos hoy en día. Así es como comenzó todo. ¿Bien? ¿Qué pasa? La ONU podría estar, desde mi punto de vista y desde varios otros que he estado leyendo, varios autores, podría estar a un paso, ¿no?, de derrumbarse. Sobre todo porque cuando Plutón entra a Acuario, habrá muchísimas disputas ideológicas masivas en todo el planeta. Entonces, todos estos temas que te acabo de mencionar, sobre todo los que tienen que ver con esas 17 ODS, serán puestos sobre la mesa. Sobre todo todo lo que tenga que ver con los derechos humanos, los derechos de los niños y inclusive los que están adentro del vientre de su madre, además de temas de salud y cuestiones que
Por cierto, los temas de salud los vamos a abordar mucho de 2025 a 2026 porque el nodo norte va a pasar a Piscis y a Virgo. ¿Tá? Por eso es un paréntesis. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas cuestiones que también ocurrieron durante todo este tránsito de Plutón en Capricornio van a sufrir grandes cambios cuando Plutón pase para Acuario, no sin antes tocar fondo. Y con el advenimiento de las nuevas tecnologías, inteligencias artificiales, etcétera, lo que se viene no es fácil, amigos. ¿Ah? Veremos muchas luchas, sobre todo ideológicas, muchas personas peleando por su verdad, peleando por lo que cada uno cree, y además peleando por lo que cada uno cree que es la libertad. Pero la mayoría van a estar escudados, digamos, debajo de bajo grupos o bajo la masa, ¿no? La masa social. Va a ser muy complejo posicionarse como individuo que piensa diferente o que opina diferente o que no está de acuerdo con nada de lo que se está implementando últimamente. ¿Bien? Entonces, bueno, además a esto hay que sumar que la inteligencia artificial viene para modificar nuestra vida, el trabajo, la generación de los recursos, bueno, también por supuesto el control, el espionaje y un largo etcétera. Todo esto va a generar muchísima controversia, muchísima lucha entre un bando y otro. ¿Bien? Ahora, la pregunta sería, ¿quién no quiere vivir en un mundo mejor? Por lo menos los ciudadanos de a pie queremos vivir en un mundo mejor, queremos ser libres, pero el problema es que lo que menos estamos siendo es libres. Ese lema de la igualdad, libertad, igualdad, fraternidad, que todos repiten porque, ay, sí, Plutón va a entrar en Acuario y sí, se viene esto como la Revolución Francesa y toda la cosa, pues yo no me lo creo, señores, no me lo creo. Porque en el 2020, cuando tuvimos la triple conjunción de Saturno, Júpiter, Plutón en Capricornio, lo que pasó fue que nos encerraron. Eso no es libertad. Nos encerraron y nos obligaron, en muchos países, por suerte en el que vivo yo no, pero en muchos países hubo una suerte de, como extorsionaron o obligaron ahí enmascaradamente a que las personas tenían que darse la cuestión en el brazo. Que no la puedo repetir, ¿bien? Te obligaban, así como a usar bozal. Como te darás cuenta, yo no estoy de acuerdo con nada de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno... Pero bueno, no estamos viviendo en épocas de libertad. ¿Qué libertad? Si vas a opinar sobre algo que es diferente a lo que la mayoría hoy en día está opinando y te acribillan, te censuran, te tiran las redes sociales abajo, te bloquean, te ponen shadow ban. Entonces, ¿dónde está la libertad? Por eso, primero hay que tocar fondo en estas cuestiones para recién después ver si alcanzamos esa famosa libertad. Y hay que discutir el término de libertad. Ese es otro tema que también vamos a ver mucho cuando Plutón entre en Acuario. ¿Qué es la libertad? ¿Ven? Bueno, para finalizar entonces, decirte que, en la vida todos nosotros hemos pasado por profundas transformaciones con este Plutón en Capricornio, lentas, profundas, como dije. Y las generaciones jóvenes que nació, por ejemplo, con Plutón en Capricornio de 2008 hasta ahora, que ahora son adolescentes, los que nacieron en aquel entonces, 16 años, más o menos, 15, 16 años, pero todos los demás, incluso mi hijo tiene 4 años y medio, nació con Plutón en Capricornio. Bueno, es una generación que en el futuro, digamos, va a repensar y reflexionar mucho y ver realmente qué es el trabajo, qué es la riqueza, qué es el suceso, el éxito, qué es lo que es la ascender socialmente, todas estas cuestiones. Así como también muchos de los que tienen hoy en día, que son adultos y que tengan muchos planetas en Capricornio, incluso tengan, por ejemplo, a Saturno en Capricornio, ¿no? Que está en su regencia, ¿no? De 30 y pocos años, generaciones de esas edades, son personas que de pronto nos estamos cuestionando mucho esto, qué es el éxito, qué es el trabajo, para qué quiero poder, para qué quiero mostrar tal o cual cosa, a costo de qué, ¿no? La salud mental se ha puesto muy débil en estos últimos años, como dije recién. Entonces, ¿cuál es el precio a pagar para tener ese éxito que tanto tengo que trabajar? Yo no estoy diciendo acá que no haya que trabajar y que no haya que esforzarse, porque sí lo hay que hacer. Lo que estoy diciendo es cuál es el precio a pagar por eso si no sabemos equilibrar las cosas. ¿Bien? Entonces, la pregunta final para ti, y creo que es la que Plutón en Capricornio nos hace a todos, es ¿qué es el éxito para ti? ¿Qué es la libertad para ti? ¿Qué significa poder opinar libremente de lo que piensas sin que te censuren, sin que te bloqueen, sin que te digan groserías? ¿Qué significa todo esto para ti?
¿Bien? Así como también qué significa para ti trabajar en tal lugar o en tal otro, ejercer una profesión o ejercer otra. ¿Cuál es el significado profundo de eso? Esas son las preguntas más como existenciales, y ciertamente las respuestas van a ser todas diferentes. Déjame tu comentario aquí debajo si te gustó este video, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima. Un gran abrazo. Chau, chau.